Ya, estamos en clases ¿Ahora de se puede ver? adverbios. Sí, sí. Sí, ya. Vamos aquí. Ahí se puede ver, ¿sí? Sí, estamos en la diapo 3, ¿no? Sí, Ya. ya. Entonces voy a pasar a la 2 para recordar. Esto les estaba explicando acerca del concepto, ¿no? ¿Qué definición tenemos de adverbio? Que es una palabra invariable, que modifica el verbo, que expresa ideas de tiempo, lugar, cantidad, etcétera, ¿no? Tenemos aquí un poco distraído. Un poco distraídos, un poco distraída, un poco distraídas, el adverbio no cambia, poco, se mantiene como tal. Sintácticamente modifica el verbo al adjetivo u otro adverbio, y aquí vemos vive cerca, está modificando al verbo. Viven muy felices, aquí el adverbio me está modificando al adjetivo. Y viven bastante cerca, ya me está modificando a otro adverbio. Y en cuanto a su significado, expresa diversas ideas, ¿no? De tiempo, de modo, de lugar, cantidad, afirmación, negación. Entonces, habrá poco, cantidad, llegaron bien, modo, lo dejo arriba, lugar, pronto volverá, tiempo. En cuanto a las clases de adverbios, tenemos que morfológicamente puede ser simple, derivado, locución adverbial. Entonces, cuando decimos morfológicamente, estamos hablando de la estructura del adverbio, ¿no? Entonces, es simple, ¿por qué? Porque solo tiene un morfema lexical. Anoche, adrede, pronto, ahora, ya, temprano, mañana, aquí, cerca. Digo, ellos viven aquí, están muy cerca, pronto volverán. Ya realicé esas acciones. Anoche contemplamos el cielo azul. Entonces, en cada una de esas oraciones estoy utilizando el adverbio y van a ir viendo cómo el adverbio va cumpliendo esa función que hemos hablado también hace un momento, ¿no? Función de modificador del verbo, modificador de un adjetivo, modificador de otro adverbio. Puede ser derivado en mente, es decir, su origen es un adjetivo más el sufijo mente. Y tenemos teóricamente, socialmente, fríamente, comúnmente. Y finalmente tenemos la locución adverbial. ¿Y qué es una locución adverbial? Un conjunto de palabras, ¿no?, que van a cumplir esa función de adverbio. Entonces decimos que una locución adverbial está formada por varios lexemas. A tontas y locas, de una manera descoordinada, desordenada. En un 2x3, muy rápido. Aquí no vamos a sumar el significado de cada una de estas palabras que conforman la locución, no, sino estas adoptan un sentido, ¿no? Poco a poco. Esto quiere decir lentamente, ¿no? A pedir de boca, como lo queríamos. Entonces, entre las clases de adverbios, morfológicamente simple, derivado, y tenemos la locución adverbial. Veamos, semánticamente expresa tiempo. Un adverbio de tiempo es mañana. Un adverbio de lugar, debajo, encima, arriba, abajo, aquí, allá,
lejos, cerca. De afirmación, sí, ¿no? Nuestro adverbio de afirmación. Pero así como el adverbio sí que afirma, tenemos también otros adverbios terminados en mente que cumplen ese sentido, ¿no? Del afirmar. Verdaderamente, efectivamente, cierto, ciertamente. Me están indicando afirmación. Luego tenemos el adverbio de modo. Y entre los adverbios de modo tenemos bien, mal, adrede, así, deprisa, fácilmente, de cantidad, demasiado, algo, menos, suficiente, mucho, bastante, de negación, no, nunca, jamás, tampoco, y de duda, quizá, acaso, tal vez, posiblemente. Entonces, estos son algunas de las clases de adverbios. Vamos a escribir algunas oraciones. Vamos a elegir 3 clases de adverbios por su significado. Por decir, yo elijo tiempo, lugar y afirmación. Y por lo tanto voy a escribir 3 oraciones en las que se presenten este tipo de adverbios, ¿no? De tiempo, de lugar y de afirmación. Otro dirá, yo no quiero de esta manera. Yo digo tiempo, modo, cantidad. Bien. Otro dirá lugar, cantidad, negación. Y así. Ya vamos a escribir oraciones. Escríbanlas en el chat. Ahora sí, sí, ahora sí están viendo, ¿no? Sí. Entonces vamos a escribir 3 oraciones en las que encontremos estos tipos de adverbios. Por ejemplo, de tiempo, otra de lugar, otra de afirmación. A ver, Mauricio, la primera oración. Vamos, práctica. Mañana será el examen de admisión. Hugo. Mañana, ¿no? Mañana es un adverbio de tiempo. Muy bien. Seguimos los demás. No pudiste haberlo hecho adrede. Adrede. Ahí tenemos un adverbio de modo, ¿no? Párate encima de la mesa. ¿Dónde? Encima. ¿No? Prepara bastante comida para los invitados. A ver ahí. ¿Cuál es el adverbio ahí? Seguimos, seguimos. Al final corregimos algo que hay que corregir. La casa de mi amigo está lejos. Ya, claro que sí. Ahí está.
Esta es la segunda, ¿no? Ujú. Hay algo por debajo de la cocina. Muy bien. Nada, 3 cada uno, rápido. ¿No hay más? No hay más. Ya, ahora, volvemos a algunos de los casos, ¿ya? A ver, aquí. Tenemos en la oración. A ver, ¿dónde está esta oración? Vayamos más tarde a su casa. Hay algo en la cocina. Ella pudo abrirlo fácilmente. Ya. Aquí hay una que tenemos, prepara bastante comida para los invitados. Y otra también, hay algo en la cocina. ¿Ya? Vamos a ver. Prepara comida para los invitados. ¿Ya? Listo. ¿Qué ocurre en esta oración? ¿No? Aquí tenemos bastante. Entonces, tiene la forma de una de las palabras que hemos mencionado como adverbio. Pero decimos, ¿qué hemos dicho que el adverbio modifica a qué palabras? Modifica al verbo, modifica ¿a qué más? Adjetivo. Al adjetivo y a otro adverbio, ¿no? Entonces, díganme aquí, ¿a qué palabra está modificando bastante? Sustantivo. Al sustantivo, ¿cierto? Ahí bastante me está modificando al sustantivo. Por lo tanto, no podría ser, ¿no? Porque aquí, ¿cómo está funcionando? Está funcionando como un determinante, ¿sí? Porque no digo que prepara bastante. Si yo omito comida, digo prepara bastante, ¿no? Ahí estaría modificando al verbo, pero aquí dice bastante comida para los invitados. Entonces, en ese caso, ya no me está modificando, pues, al verbo, sino al nombre, ¿no? Ahí, ¿ya? Y en la otra oración que es ambigua, ¿no? Hay una cierta ambigüedad en la que dice, hay algo en la cocina.
algo en la cocina. Ese algo podría ser un adverbio, ¿no? Pero ese algo podría ser un pronombre. Hay algo en la cocina, ¿no? Y ahí nos falta contexto, ¿no? Entonces, este tipo de ambigüedades también tendríamos que evitar, ¿sí? Muy bien. Entonces, solamente para mencionar esto y para señalarles que si bien aquí podemos ver un listado, como hemos visto en una de las diapositivas anteriores, que estamos viendo, ¿no? Algunos adverbios, ¿sí? Estos mismos adverbios, por eso aparecen en oraciones. ¿Por qué? Porque estas mismas formas van a cumplir otras funciones. Pueden cumplir función de adverbio, pueden cumplir función de determinante y pueden cumplir una función también de pronombre, ¿ya? A ver, vamos a ver acá. Casos. Invitó a muchos a la fiesta. Muchos vieron el salón. Y, a ver. En este caso tengo, invitó a muchos a su fiesta. Este muchos es un pronombre. Y cuando digo muchos invitados, es un determinante. Si digo mucho que no lo vemos. Ahí este mucho sí me cumple una función adverbial. Vamos a poner otro color. Ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿En qué contexto se encuentra? ¿Y a qué término está modificando? Invitó a muchos a su fiesta, reemplaza el nombre. Muchos invitados, acompaña el sustantivo, lo determina. Y aquí hace mucho que no lo vemos, tiempo, ¿no? Al verbo. Vamos a ver el ejercicio, lo tienen ahí. Ejercicio de aplicación 1. Identifique los adverbios y su clasificación morfológica. Tenemos tal vez no se irán de aquí. Uno, muchas veces camina muy lento. El niño ya escribe bien sin ayuda. Quizás viva tranquilamente cerca. Se levantó en un 2×3 hoy. Recién acaba de llegar a Hurtadillas. Lo vamos escribiendo en el chat, ¿sí?
Me piden la clasificación morfológica. ¿Qué tenemos en la clasificación morfológica? Decimos que es simple, ¿cierto? Les devuelvo a la diapositiva. Aquí, ¿no? Simple, derivado en mente o locución adverbial. No me están hablando de la semántica, ¿no? Sino de la morfológica. Entonces, si yo digo acá, tal vez, es simple, derivada en mente, locución adverbial. Luego tenemos, muchas veces camina muy lento, también aquí elijo mi adverbio, ¿no? ¿Cuál es? Ah, ya lo escribo, ¿no? Ahí mi respuesta escribiré, ¿no? Aquí voy a escribir tal vez, en mi respuesta voy a escribir tal vez, y voy a poner además su clasificación, ¿no? Y después pondré coma y así. En primer caso, digo, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo? ¿Dónde está? Aquí. Tengo locución. Tengo uno más, ¿no? Tengo aquí. Y en aquí que tengo un adverbio. Este es un adverbio simple, ¿no? Ahí tengo otro más. Y aquí tengo otro más. No. Entonces tengo un simple que es no. Y tengo otro simple que es aquí. Bueno, y ya de repente ni siquiera lo escribo ya porque ya le doy el orden nada más, ¿no? Y en el siguiente caso, igual. Dos. Ahora sí, chicos, a trabajar. Vamos todos. Muchas veces camina muy lento. ¿Cuántos adverbios tengo ahí? Lo que yo voy a hacer es subrayar los adverbios, ¿no? Entonces digo aquí que tengo muy, muy. Y me voy a 3. Entonces tengo ya. Y ustedes me deben estar indicando la clase. Ya. Y el otro es bien. Y la siguiente. Y acá. Cerca. Seguimos.
en un 2×3. Además de hoy. Y la última, recién y a hurtadillas. Ya, listo. Clases, ustedes. Nada, ¿qué pasó? ¿No quieren escribir? ¿No está claro? ¿Tienen una pregunta? Bien, entonces tenemos en A, ¿no? En el primer ejercicio ya lo hice yo, en el segundo, muy es un adverbio simple, ¿no? Simple. En la siguiente tenemos ya y bien, y ambos son simples. Se le van acá cerca, ¿no? Y cerca también es. Acá tenemos uno más. Ya está. Es que tengo acá. Tengo un simple, un derivado, y tengo derivado. Otro simple. En un 2×3, aquí lo que ya tengo es una locución, ¿cierto? Una locución adverbial. Ya está. Recién y a hurtadillas tengo una simple, recién, y a hurtadillas será locución. Mencione la palabra a la cual modifique el adverbio en cada oración. ¿A qué palabra está modificando en 1? ¿A qué palabra modifica en 2? ¿A qué palabra modifica en 3?
mencione la palabra la cual modifica el adverbio en cada oración. ¿Qué adverbios tenemos? Tengo medio, pero no solo tenemos medio, sino también tenemos ayer. Y luego en la siguiente que dice Miguel llegó demasiado agotado anoche. Tengo demasiado y anoche. La siguiente tenemos, el rebaño está cerca a la cerca blanca. Está cerca. En la siguiente, por la tarde, toman el té bien caliente arriba. Y aquí bien. Y arriba. Seguimos. El sol se siente tan intenso afuera. Tan y en tan intenso ahora me voy a tan, intensificador, ¿no? Y la otra, en esta misma oración, es afuera. Apenas ingresó, habló fuerte en la sala. Y la última, por confiado, ahora tiene problemas por resolver. ¿Qué está? ¿Qué es esto? Es un error. Acá. Apenas ingresó, habló fuerte en la sala. Solamente tenemos uno, ¿no? Apenas. Muy bien. Entonces, ¿a qué palabras modifican estos adverbios, no? Muy bien. Demasiado y anoche. Bueno. Aquí, vamos a verlo rapidito. Parece que no lo tienen muy claro. ¿Tienen preguntas, chicos? Ya. Entonces, vamos a ver. Aquí medio me está modificando al adjetivo vacío. Y ayer modifica a toda la oración, al verbo.
Entonces, Miguel llegó demasiado agotado anoche. Demasiado modifica al adjetivo agotado. Y anoche al verbo. El rebaño está cerca, ¿no? Aquí es cerca, ¿no? Está cerca a la cerca blanca, cerca, ¿no? Del lugar. Siguiente. Por la tarde toman el café bien caliente arriba. Y aquí bien está modificando a caliente y arriba al verbo. El sol se siente tan intenso afuera, tan al adjetivo y afuera al verbo. Apenas ingresó al verbo. Hasta ahí hemos visto el adverbio, esa categoría gramatical que cumple la función de modificar al adjetivo, al verbo o a otro adverbio. Incluso la negación es un adverbio que modifica, oracional, no modifica toda la oración. Seguimos. Tenemos la preposición, esta es otra categoría gramatical invariable y se caracteriza porque su significado lo adquiere en el contexto. Morfológicamente es una palabra invariable. Ejercicio por resolver, habló ante la prensa, vive en San Miguel. Sintácticamente funciona como nexo subordinante. Llegará en abril, balón de cuero. Semánticamente, el significado de la preposición depende del contexto en el cual se encuentre. Volverá para marzo. Salieron para distraerse, fueron para su casa. Entonces, la preposición, como lo vemos ahí, no, por, ante, en, de, para, es un nexo de unión subordinante. Siempre va a ser nexo subordinante. Si nosotros buscamos la preposición a, nos vamos a encontrar con un listado de casos. ¿Por qué? Porque el significado se adquiere en el contexto. Ese va a ir variando. ¿Cuáles son sus clases? Es simple, contracta y la locución adverbial. Dentro de los simples tenemos que cuenta con un morfema lexical. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, pro, según, sin, sobre, tras, versus, vía, so. Estas son las preposiciones, enlaces, nexos, subordinantes. La forma contracta presenta la preposición a más el artículo el. La preposición de más el artículo el. Entonces tenemos, a ver, veamos acá. Ok,
que según su significado tiene diversos sentidos, ¿no? Tiene asuntos por hablar, acción futura. Lo transmitirán por la radio, el medio por el cual se va a transmitir. Llegará por la noche, por tiempo. Aún están por los olivos, lugar. Sobre. Dejó el USB sobre la impresora. Localización. Prefiere el viaje sobre otras alternativas. Prioridad. Respondió en serio. Este país está en guerra. Estado. La reunión terminó en fiesta. Resultado. El castillo fue construido en 1660. Tiempo. Su actitud va contra las normas. Oposición. Causaron daños contra los bienes públicos. Daño. Acá vemos ya la función que cumple, ¿no? Seguimos con el sentido. A raíz de la crisis hubo despidos. Están a 2 cuadras de aquí. Causa distancia. Repara motores de combustión. Funcionamiento. Ella pidió una taza de anís. Contenidos. Con. Hay una billetera con 1000 soles. Contenido. Responde con inteligencia. Modo. Estudia con una laptop. Instrumento. Luis sale con Zoila. Compañía. Para verano. Ya habrá viajado. Ese para nos expresa tiempo. Es un asiento para embarazadas. Destinatario. Caminamos a paso lento. Modo. Vendrá a trabajar. Finalidad. Llora de felicidad. Causa. Hablaron de la economía. Y en hablaron de la economía tenemos ahí tema, ¿no? Responde con inteligencia. Modo. Luis sale con Zoila. Compañía. Sale para distraerse. Finalidad. Partirá para Cuba. Lugar. Entonces vemos que el para puede aparecer en varios lugares, pero depende de qué palabras está rodeado para darle el sentido que tiene, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Todo claro, Miss. Todo claro. Gracias. Entonces continuamos aquí. Aquí tenemos unos ejercicios. Identifique la clasificación semántica de las preposiciones. Aquí sí les pido que participen. Si está claro, tienen que participar. Donde identificamos a qué clase pertenecen cada una de estas preposiciones. Confían con seguridad por la confianza mutua. Sus llaves estaban bajo el escritorio de Víctor.
A ver, escriban en el chat. Ya estamos escribiendo. Ya, a ver, lo voy a llamar, ¿ya? A ver, veamos. Nicole. Empieza con el primer ejercicio. Nicole. A ver, en el primer caso, confían con seguridad por la confianza mutua. En este caso, el primero, con, me está indicando el modo, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá. Cambiar el color. Y acá, por. Entonces, uno me indica modo y el otro me indica causa. Nicole, ya la siguiente. Sus llaves estaban bajo el escritorio de Víctor. Entonces, aquí en el segundo caso, ¿qué tenemos? Bajo, ¿cierto? Me dicen que la preposición que es un nexo, ¿verdad? Un nexo subordinado. ¿De qué subordina? Subordina una frase, su complemento. Entonces aquí, confían con seguridad. El verbo, acá tenemos la frase, ¿no? Con seguridad. Se está subordinando al núcleo, que es el verbo. Aquí tengo seguridad por la confianza mutua. Igual, ¿no? Por la confianza mutua, la preposición encabeza la frase que se subordina a seguridad. Igual acá, sus llaves estaban bajo el escritorio de Víctor. Está subordinándose al verbo. Y aquí, escritorio de Víctor. De Víctor se subordina al sustantivo escritorio. Nos piden los tipos, ¿no es cierto? Entonces yo estoy bajo lugar. Y luego digo, de Víctor, posesión, le pertenece. El de puede tener diferentes sentidos.
se ve el mar desde la habitación. Solo tengo una preposición. Desde, ¿no? Lugar. Necesita pastillas para el dolor de cabeza. Yo le añadiría algo para que tenga mayor sentido, ¿no? Calmar. Entonces digo, sí, aquí sí se nota claramente que ese para me indica finalidad, ¿no? Y luego tenemos en lugar. Finalidad, lugar. Me voy al siguiente caso. Se fue a las 6 para entregar su trabajo. Se fue a las 6 para entregar su trabajo. Tenemos aquí a, la preposición a, la preposición para. La primera me está indicando tiempo y la segunda finalidad. Ahora, por confiado, ahora tiene problemas por resolver. Por y por. Muy bien. Por y por, ¿no? ¿Y estos por y por qué sentido tienen? El primero me dice por confiado, me está indicando la causa. Bien. Y el siguiente por resolver está indicando acción por venir, ¿no? Acción futura. Muy bien. Ahora decimos, mencione preposiciones que completen adecuadamente los espacios. La señora necesita otra cocina. ¿A gas o cocina de gas? ¿Qué dice? Cocina a gas. Cuando vemos la publicidad, ¿no? Todos estamos muy atentos, la publicidad de las cocinas, ¿no? Y nos dicen cocina a gas, ¿no? Es muy común ver esto, es más, podemos revisar el periódico, las revistas, es muy común. Sin embargo, las preposiciones tienen una normatividad, ¿no? Y para indicar la función se utiliza en castellano de. ¿Y por qué será que le decimos a y lo vemos en carteles, en periódicos, todo? Porque cuando decimos a, ese a es un galicismo. Entonces, a es un galicismo, ¿no? Para recordarlo, ¿ya? Entonces decimos que a es un galicismo. ¿Por qué? Porque proviene ya aquí ya no que la palabra proviene del francés, no. Esa forma, ese uso, esa función es del francés, ¿no? Cocina a gas, barco a vapor, no. En el castellano para indicar función, cocina de gas, cocina de corazón, de querosene, cocina o barco de vapor. Olla a presión o olla de presión. Como es su función, será olla de presión. Lo otro es una forma instalada dentro de nuestro dialecto, ¿no?
pero que no es lo formal de nuestro castellano. Este es un espacio de minusválidos o para minusválidos. ¿Qué dicen ustedes? Para minusválidos. Para, porque quiero indicar finalidad. Seguimos. La olla a presión o de presión. De presión. Entonces ya nos queda claro que cuando hablamos de función siempre es de. Se quedó dormida. De Tanto leer. Ahí es por qué. por. Ah, puede ser por, ¿no? Pero también puede ser de. ¿Ah? En este caso también podría ser, o sea, aquí hay dos posibilidades. Se quedó dormida por tanto leer o se quedó dormida de tanto leer. La siguiente. El fiscal discrepa las ideas del juez. Aquí también, ¿no? Se diferencia de algo, ¿ya? Discrepa de unas ideas. ¿Cómo puede ser eso? Acá en esta, ¿no? El fiscal discrepa. No, en este caso no, porque la norma lo dice, no. Discrepar, diferenciar de siempre, ¿ya? Ese autobús chocó un camión, chocó, acá, chocó A un camión. a un camión. Chocas a alguien, chocas con alguien. ¿Qué dicen? Choco a alguien. Chocas a alguien. Golpeas a alguien, ¿cierto? Ahí golpear a alguien puede ser, ¿no? Pero chocas, te tropiezas a alguien o te tropiezas con alguien. Entonces, aquí hay que tener muy, aquí sí son reglas, ¿no? El régimen preposicional, ¿no? Entonces, este auto chocó con, pero también puede haber una posibilidad contra un camión, con un camión. Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta el régimen de la preposición. ¿Qué me solicita? ¿Qué me pide? ¿No? El verbo me exige un tipo de preposición. Los verbos diferenciar, diferente de, siempre va a ser, ¿no? Diferente de, diverso de. Finalidad, para. Yo le corregí una porque, por ejemplo, cuando hablamos de pastillas para el dolor, no, contra el dolor. Pero aquí entonces le he añadido para calmar, aliviar el dolor de cabeza. Ahí sí. Como el ejemplo clásico, ¿no? Del vaso de agua o vaso con agua.
¿Cómo es? ¿Vaso de agua o vaso con agua? ¿Qué dicen ustedes? Vaso con agua, ¿Ya? ¿Por qué vaso con agua? A ver, ¿qué dicen? porque está lleno de agua. Ah, muy bien, ¿no? Y si yo le digo a un alumno, a un jovencito, alcánzame un vaso, mm, ya, no quiere este vaso porque tiene agua, ¿no? Está con agua. El vaso está con agua. No lo quiero. Yo quiero un vaso limpio. ¿Ustedes creen que yo me estoy refiriendo al vaso está repleto de agua? ¿Está con una medida exacta de agua? ¿O bastaría que tengan unas cuantas gotas para que yo dé esa respuesta? No quiero este vaso porque está con agua. Ambiguo, ¿me? Lo que pasa es que el con, ¿no? Yo digo vaso de agua, vaso con agua y vaso de agua, ¿ya? Si yo le pido a alguien, y ya vamos a salir del vaso y vamos a hablar de la olla, por ejemplo, ¿no? Ahí hay una olla con arroz y hay una olla de arroz. ¿Hay diferencia? Sí, suena a que el material compuesto es... Suena a que la olla está compuesto de arroz, ¿no? Olla de arroz. Olla con arroz es distinto. Ya. Si, por ejemplo, te digo, ustedes como somos parte de una familia, a veces lavamos también los platos, ¿no? Esos platos están con algunos residuos. Este es un plato con residuos, ¿no? O este es un plato de residuos. Con Y es con residuos, ¿no? Pero si yo preparo unos tallarines verdes y digo, y ahí sirvo en un plato, ¿no? Y digo, ¿este es un plato de tallarines verdes o un plato con tallarines verdes? Lo que pasa es que mucho tiempo se ha pensado que cuando utilizamos el de nos estamos refiriendo a materia, pero no siempre nos estamos refiriendo a materia, porque hemos dicho que la preposición adquiere sentido en su contexto. En algunos casos será materia, en algunos casos será pertenencia, y en otros casos va a tener otro sentido, ¿no? En este caso, ¿qué sentido tiene cuando digo vaso de agua? Estoy indicando medida. El vaso, una taza, una jarra, está hecho para una medida, ¿no? Una jarra, sino jarra de litro, ¿no? No porque la jarra esté hecha de litro, sino que esa es la medida que tiene, ¿no? Entonces, de significa medida, mientras con significa contenido. Y el contenido puede ser variado. Muy poco, casi nada, mucho. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de contenido es con agua. Así hayan unas gotas, es con agua. Y cuando digo vaso de agua, es la medida. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta, jovencitos? Una vez más, ¿lo puede explicarme? Sí. Lo que pasa es que el con y el de se utilizan ambos, así como utilizamos para, por, y vemos que tienen diferentes sentidos, aquí también. Cuando decimos vaso con agua, bastaría que el vaso tenga unas gotas de agua y ya es un vaso con agua. Yo no te pedí un vaso con agua, yo te pedí un vaso limpio, por ejemplo, ¿no? Entonces, con agua bastaría que tenga un poquito, un chorrito, un poquitín, unas gotitas, y ya es con agua. Mientras que decimos vaso de agua, ahí estamos hablando de una medida. El vaso está hecho para una medida de agua, la jarra está hecha para una medida de
de agua, de algo, ¿no? Entonces, para indicar contenido es con, y para indicar medida es de. Ok, bien saqué. ¿Sí? ¿Ahora quedó más claro? No. Poco como que, yo voy a contar, ¿no? Hace muchos años siempre lo veíamos con esa idea, ¿no? Incluso mi hijo me dijo una vez, mamá, ¿vaso de agua o vaso con agua? Sí, el vaso de agua. ¿Cómo va a ser de agua? ¿Acaso el vaso está hecho de agua? Claro, porque se pensaba que ese era el sentido, pero sabemos con mucha claridad que la preposición tiene significados diversos según el contexto en el que se encuentre, ¿no? Y entonces, de para medida y con para contenido. Ahora sí, continuamos y hablamos de la conjunción. ¿Qué es la conjunción? Es una palabra invariable que funciona como nexo, puede ser nexo coordinante o puede ser nexo subordinante. Semánticamente expresa explicación, condición, causa, adición, etc. Vamos a ver los ejemplos. En cuanto a lo morfológico, te mudas o te quedas. Habla, pero despacio. Están en negritas las conjunciones, elementos de unión. Sintácticamente funciona como nexo coordinante y subordinante. Mira que mira el reloj. Leyó tanto que se agotó. En el primer caso es un nexo coordinante, mientras que en el segundo funciona como nexo subordinante de consecuencia, ¿no? Y en cuanto a lo semántico, expresa explicación, expresa condición, causa, etc. Si paga, le dará la boleta. Hace calor, por eso usa protector. Salió porque sentía calor, porque causal. Entonces, clases de conjunciones. Las conjunciones pueden ser simples, aquellas formadas por una sola palabra, un solo morfema, un morfema lexical, y, o, si, pero, más sin tilde, que, sino, porque, aunque. Son simples. Mientras que las locuciones verbales, o disculpen, las locuciones, aquí está mal, ¿no? Ya estamos, locuciones conjuntivas. Las locuciones conjuntivas están formadas por varios lexemas, ¿no? Funcionan como una conjunción. No obstante, es decir, así que, para que, por lo tanto, esto es. Esas son algunas de las locuciones conjuntivas, formadas por más de una palabra. La clasificación. Tenemos las conjunciones coordinantes, enlazan palabras, enlazan frases, enlazan proposiciones y pueden ser copulativas, disyuntivas, adversativas, explicativas, distributivas y lativas. Cuando es copulativa, cuando utilizamos una conjunción copulativa, cuando queremos añadir información, adicionar. María y Juan. Que reemplaza ahí cuando la palabra siguiente empieza por I. Ni cuando negamos. Entonces,
la proposición previa tiene que ser de negación, ¿no? No fue a la escuela ni se quedó en casa. Que, como en el ejemplo que vimos, ¿no? Baila, que baila en el salón. Es amable e inspira confianza. Disyuntiva o un indica una opción. Lo va a adquirir Paola o Eduardo. Adversativa, pero más, sin embargo, tomaron un descanso, pero por poco tiempo. Luego tenemos las explicativas, ¿cuáles son? O sea, es decir, esto es, Bariloche está al sur. Esto es lo que voy a escribir. Luego será la explicación, ¿no? En la Patagonia. Luego tenemos las distributivas, tiene ya, bien, bien, va al gimnasio, bien sale a correr. Estamos utilizando bien, ¿no? Adversativa, ya lo hemos dicho, pero ese pero que puede ser reemplazado por aunque también. Ilativas, con que, luego, por ello. Es indisciplinado, así que es un gran deportista. Con esa idea de consecuencia lógica, natural. Luego tenemos las subordinadas. Tenemos la completiva, creo que va a llover. Consecutiva, hay tanto desorden que llega a incomodar. De finalidad, ¿para qué? A fin de qué intervino con el propósito de persuadirlos. Causal, como, ya que, puesto que conoció Chile porque la invitaron. Modal, como, tal como, conforme, redactaron según les enseñó su maestro. Condicional, en caso de que llueva, con tal que, si estás de ánimo, lo escuchará. Concesiva, aun cuando, a pesar de, aunque era peruano, tuvo que identificarse. Comparativa, como, más que, menos que, enseña también la gramática como habla el idioma. Aquí tendremos que comparar dos realidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una conjunción coordinante y una subordinante? María vio una película y la contó a sus hijos. También simplemente puedo decir, ¿no? Lucía e Inés, enlazando dos nombres, una frase.
llegó temprano. Así que apoyará a la profesora. En todos estos casos estamos viendo el nexo coordinante, ¿no? Aquí como ilativa. Pero cuando vemos el subordinante, dijo que prepararía la para todos. Dijo eso, miren. Miren la diferencia. Aquí yo digo, dijo eso. Este que es nexo, se encuentra enlazando la subordinación que cumple una función dentro de la oración. En cambio acá no. Cada elemento, cada grupo lo puedo analizar de manera independiente. La contó a sus hijos, Lucía, Inés. Bien, entonces vamos así, ahora a ver. Vemos este último ejercicio. Identifique la clasificación semántica de las siguientes conjunciones. La lombriz es un invertebrado, es decir, ¿qué tipo de conjunción es esta? Explicativa. Muy bien, después tenemos ni. ¿Cuál es? Ni. Copulativa. Copulativa de negación, ¿no? Aquí, pero. Pero, sin embargo, no obstante, ¿cuáles son? Aunque, más, Adversativa. adversativa, la utilizo cuando hay oposición, no parcial o total. Luego, para su cumpleaños contratarán a payasos o a malabaristas. O O disyuntivo. disyuntiva, muy bien. Luego tenemos, lo apoyarán en su candidatura siempre que reciba un reconocimiento. Y ahí en ese caso, ¿qué es? Parece condicionado. No hay condición. Exacto, es una condición, es una condicional. ¿Ya? A pesar de ser invidente, estudió una gran carrera profesional. A pesar de. Muy bien. Distinga las conjunciones coordinantes de las subordinantes. Él la quiere mucho pese a que ella tiene mal genio. Entonces tenemos aquí, pese a que. Y este es coordinante o subordinante. Subordinante.
subordinante, porque cumple una función dentro de una misma oración. No lo olviden, la subordinante va a encabezar una proposición que cumple una función dentro de la misma oración, mientras que las coordinantes, como acá, entiende su punto de vista, una, acá, no lo convenció totalmente. Yo las puedo analizar por separado. En cambio, acá no. Estoy contento porque hoy es mi cumpleaños, ¿no? Aquí este es un circunstancial de causa, ¿no? Por lo tanto, está dentro de es subordinante. Seguimos. Hubo tantas críticas que exigieron otra revisión. Que Coordinante, ¿no? aquí, mira, hubo tantas críticas que exigieron otra revisión. O sea, enlaza lo sintáctico con lo semántico. Entonces, aquí es una oración impersonal, ¿no? ¿Qué hubo? Eso, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Tantas críticas que exigieron otra revisión. Entonces, aquí, tantas críticas que, ¿no? Que hay una consecuencia. Y esa consecuencia es una consecuencia que cumple una función circunstancial. Por lo tanto, es un circunstancial de consecuencia. Hay una proposición subordinada. ¿Este qué es subordinado? Miren esta otra. Si estás seguro de tus objetivos, Entonces, debe ser. Subordinante. ¿cuál es? Sí, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Esta es una condición que está dentro de. Cuenta con respaldo social, por ello, y aquí ese por ello, ahí sí es diferente, ¿no? Cuenta con respaldo social, será reelegido. Dos ideas que cada idea la puedo analizar por separado. Y en cada una encontraré su sujeto, encontraré su predicado, ¿no? 6. Actuó como si fuera un profesional experimentado. Como si. Y esta es subordinante. La única coordinante era la 5. Todas las otras subordinantes. Aquí tenemos que hacer un análisis ya de oración, ¿no? Muy bien. A ver, chicos, si tienen preguntas, bueno, vamos a las preguntas porque ya nos queda poquito tiempo también. Vamos a ver dónde están las preguntas. Preguntas. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve o no se ve? Ah, ya, tenemos la pregunta 1. A ver, ¿cuál es la clave de la 1? Léanlo.
El adverbio es una categoría léxica invariable que funciona como núcleo de la frase adverbial y expresa modo, tiempo, lugar. De acuerdo a esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que hay más adverbios. Entonces podemos contar los adverbios, ¿no? En A, ¿cuáles son los adverbios? A ver. ¿Cuáles son los adverbios de A? Aún no sé si han aprobado mi pedido. Aún. Y no. Ahí tengo dos adverbios, ¿no? Ya ahí tengo dos adverbios. Me voy a B. Vamos contando y a ver quién me gana. Quizá vayamos mañana a tu casa. Quizás. Y mañana. Nos vamos a C. ¿Y en C cuántos tengo? 3. 3. ¿Cuáles son? Siempre Temprano y tarde. temprano. Muy bien. Temprano y tarde, ¿no? Y siempre, ya se me borró siempre. Muy bien. Y en la última, Juan descansará cómodamente aquí. Acá tenemos cómodamente y aquí. Entonces, ¿cuál hay más? En la alternativa La 6. C, ¿no? Entonces, aquí la respuesta es la C. Nos vamos a la pregunta 5. ¿Cuál es la respuesta para la 5? La D, Miss. La preposición es una... A ver, la D me dicen, ¿no? ¿Por qué es la D? ¿Qué es la D? A ver. 1 con C, vamos a ver. Recibió una medalla de oro con C. ¿Qué estamos indicando? Sus significados, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la preposición acá? D. Muy bien. Materia, me indica materia. Muy bien. ¿De qué está hecho la medalla? Escribiré con este lapicero. Tengo con. Me dice A. Instrumento, muy bien. Se sofocaba por el intenso calor. Acá por B. Causa. Muy bien, perfecto. Nos vamos a la pregunta 8. ¿Qué nos piden en la pregunta 8? La conjunción funciona como nexo subordinante cuando enlaza elementos de distinto nivel sintáctico. Es clasificada como completiva, causal, condicional, concesiva, comparativa, modalidad y de finalidad. Según ello, escriba la clase de conjunción subordinante a la derecha de cada enunciado. A ver.
La A es causal, Miss. Muy bien, la A es causal. Ya está. ¿Cómo, no? Muy bien. Seguimos. B. Aquí, ¿cuál es mi nexo? Sí. Sí. Condicional. Completiva. Completiva. ¿Cuál es la diferencia? A ver, chicos, ¿por qué una es completiva y por qué la otra no? A ver, le preguntaré eso. ¿No? Si la preposición encabeza la idea que puede ser reemplazada por eso, está completando, ¿no? Funciona como modificador o como objeto directo, ¿no? Eso. Tengo que analizar en la totalidad la oración. Seguimos. José colocó el cuadro como me indicaste. José, coloqué el cuadro como me indicaste. ¿Cómo lo colocó? Modal. Así. Modal. Así, ¿no? De esa manera, como me indicaste. Trabajé tanto ayer que me quedé muy cansado. Estas que tienen que son de varios tipos, ¿no? Pero hay unas que tienen un intensificador además, que no es parte de la conjunción, pero está ahí presente. Cuando ese intensificador aparece, ¿de qué se trata? Te interrumpí, por favor, continúa. Consecutiva. Muy bien, consecutiva. Consecutiva. Ahí está. Listo. Nos vamos a la siguiente pregunta y es la pregunta 9. Tenemos las locuciones adverbiales, preposicionales y conjuntivas cumplen las funciones de adverbios, preposiciones y conjunciones simples. Según esta aseveración en los enunciados, en caso de que te levantes temprano, llegarás puntualmente a tu centro de trabajo. Ese hombre caminaba a paso largo y Nicolás se encuentra en medio de sus amigos. Las locuciones son respectivamente
A ver. No. Me dicen adverbial, preposicional, vamos a ver. En caso de que te levantes temprano, ¿cuál sería mi locución? En caso de que, ¿cierto? Llegarás puntualmente a tu centro de trabajo. Puntualmente. Ese hombre caminaba a paso largo y Nicolás se encuentra en medio de sus amigos. Me hablan de las locuciones aquí. Voy a borrar. Y ya está. Acá. A paso largo. Ay, a paso largo. ¿No? Y Nicolás se encuentra en medio de sus amigos. En medio de. Ya. ¿Qué tipo de locuciones son respectivamente? La primera será. La segunda. Entonces, la primera es conjuntiva, no una locución conjuntiva. La segunda es una adverbial y la última una preposicional. ¿Cómo caminaba? A paso largo, un adverbio, modifica al verbo. En caso de que funciona como una conjunción, un nexo de enlace subordinante. Y en medio de que es un subordinante también, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Porque este subordina a una FN a su núcleo. La otra subordina a una proposición, enlaza proposiciones. Muy bien, jóvenes, ese es un tema un poco más amplio, hay que revisar, necesitamos conocer un poco de sintaxis, trabajar oraciones, que lo vamos a ver posteriormente, pero tenemos que reforzar, ¿cierto? Reconocer las categorías gramaticales, reconocer las preposiciones de las conjunciones de los adverbios. Un abrazo, cuídense mucho, por favor.